Tengo en la línea telefónica al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. Secretario, muy buenas noches. Buenas noches, Denise. A tus órdenes. ¿Alguna precisión sobre lo que acabamos de mostrar? Bueno, nosotros entregamos hoy en la mañana un inventario, un cronograma de hechos relacionados con los eventos de ayer, y de entrada no hay absolutamente ningún traslado de Ovidio Guzmán. El personal que participó en el operativo toma control del inmueble, persisten por un par de horas en control de este inmueble en espera de una orden de cateo, y sin embargo esta no llega oportunamente. Se van aglutinando una serie de integrantes de bandas criminales que terminaron por ser bastantes mayor en número que los elementos que participaban en el operativo, y es en ese momento que se tomó la decisión ya en el gabinete de seguridad de replegar al personal, pero entonces, en ningún momento se llevaron a Ovidio Guzmán. Simple y sencillamente lo dejaron en el inmueble de su propiedad en el que estaba. Entonces, simplemente, seguramente usted nos está viendo la imagen que acabamos de sacar, que por cierto es la portada de uno de los periódicos hoy, en donde aparece esta imagen. La obtuvo, por supuesto, el periódico La Jornada, pero no solamente, otros medios también. Esta imagen no es Ovidio. Cuando se entregó a Ovidio, o si, no se trasladó a Ovidio, cuando se entregó a Ovidio, ¿se le disfrazó de militar? ¿Es falsa esta imagen? No estoy viendo la imagen, pero no es información que se corresponda con lo que tenemos nosotros. Ya no lo entregaron, es decir, lo dejaron en la casa, no hubo una entrega. No hubo una entrega. ¿Cómo se le dejó en su casa? Estuvo varias horas en posesión, eso sí hay que decirlo. También tuvimos una imagen que seguramente conoce, secretario, donde aparece él hablando por teléfono. ¿Hubo un intercambio indirecto con el crimen organizado a través, por ejemplo, de esa llamada telefónica que se le ve a él haciendo en la fotografía? ¿Cómo se comunican para recibir, por una parte, la información de que tenían detenidos a militares? Ustedes sabían que tenía el crimen organizado a militares, y por otra parte, pues sin que haya sido directo, ¿es un intercambio de señales o es una negociación propiamente dicha? No, absolutamente ninguna negociación, Denise. Al personal militar era personal que custodiaba a las pipas del plan de transporte energético, que fueron detenidas en la caseta de Costa Rica, llamada de Costa Rica, y los criminales detuvieron al personal de seguridad que custodiaba esas pipas y los liberaron hoy en la mañana. A ver, es importante justamente que mencione estas imágenes del lugar que se llama de Costa Rica, es decir, donde hicieron un retén, porque han circulado imágenes en donde efectivamente se aprecia a un grupo considerable de civiles armados en compañía de elementos del ejército. ¿Cuál es exactamente la relación que se da ahí? Usted me dice que los militares estaban custodiando justamente las pipas. Han circulado muchas imágenes. No, pero estas en las redes están confirmadas. Y no necesariamente confirmadas, no necesariamente veraces. Bueno, este es el lugar exactamente el que nos está diciendo, en donde aparecen los civiles armados, donde aparecen a ver, dígame. No, las organizaciones criminales, integrantes de organizaciones criminales, detuvieron a estas pipas que iban en curso pasando por la caseta de peaje, y secuestraron también a personal militar que custodiaba
a esas pipas. ¿Sí? Personal que fue liberado hoy en la mañana. Ya. Entonces, las imágenes, digamos, en donde se les ve saludando a los militares en ese lugar, en Costa Rica, a grupos criminales, están saludando el ejército y grupos criminales, ustedes no lo reconocen como una imagen ocurrida el día de ayer. No la reconocemos. Ya. No la reconocemos. Bueno, déjeme preguntarle, secretario, ¿cómo se puede hacer un operativo con información que usted dio, 35 elementos a mediodía, en pleno Culiacán, para detener a quien las propias fuentes de inteligencia señalan como el heredero de Joaquín El Chapo Guzmán, sin que el Gabinete de Seguridad y el propio presidente hayan sido informados? Bueno, lo dijimos hoy en la mañana, Denise, reconocemos que hubo una deficiente planeación, tanto en el proceso de acopio de información como en el seguimiento de los protocolos correspondientes para obtener una autorización de ese peso. La argumentación es que este equipo de trabajo ha participado en innumerables operativos muy exitosos. Cuentan en su haber con detenciones muy relevantes, con un número muy importante de criminales detenidos. Consecuentemente, ¿acaso se confiaron en su capacidad y en su habilidad? Sorprendente, ¿no? Sorprendente, pero preferimos asumir la responsabilidad de esa falla que ocultarlo. Invariablemente, Denise, dígame, hemos hablado con la verdad en el gobierno, y hoy que la información que se corresponde con la realidad difiere de la que presentamos en el Gabinete de Seguridad ayer en la tarde ante la opinión pública, salimos a dar la cara y a presentar los datos según los teníamos corroborados hasta este momento. En beneficio de quienes nos escuchan y nos ven, hay que decir que el secretario está haciendo referencia a que ayer dijeron que se habían encontrado en un patrullaje de rutina con los criminales, y hoy aceptaron que se trataba, como lo mostramos desde el día de ayer en la noche, de un operativo. Déjeme hacerle una pregunta. Este gobierno no quiere la guerra. Nadie quiere la guerra. Pero lo que es un hecho es que hay grupos de civiles armados en el país que están dispuestos a recurrir a la violencia, a la extrema violencia, incluso a tomar como rehenes a una ciudad entera para mantener bajo su control territorios completos, regiones completas de nuestro país. ¿Cómo van a combatir eso? Nadie quiere la guerra, Denise. Eso no significa que no se vayan a combatir a los grupos del crimen organizado. Significa tan solo que se van a combatir en nuestros propios términos y no en los de las organizaciones criminales. Lo que sí hemos tomado la decisión de que no se va a utilizar a la fuerza pública para reprimir, y que la fuerza pública será invariablemente utilizada para salvaguardar la vida de la población. Al ponerse en alto riesgo, en virtud del operativo de ayer, se tomó la decisión de abortarlo. Secretario, esta mañana el presidente dijo, esto no revela la debilidad del Estado. Sin embargo, es un hecho que ayer los narcotraficantes, los criminales, como los quiera llamar, se salieron con la suya. Entonces, no es debilidad del Estado, pero sí los empoderó. Por lo pronto, hoy muchísimos mexicanos en Culiacán, en el país entero, se despertaron después de haber sido testigos de un despliegue de poderío del que seguramente muchos no pensábamos que fueran capaces. ¿Cómo llama eso? Denise, es muy fácil desde la Ciudad de México demandar el uso tajante de la fuerza en Culiacán cuando ¿quién lo ha pedido? Cuando quienes lo demandan están lejos de aquellos que pudieran verse afectados por un uso excesivo de la fuerza. No vamos a tomar ese tipo de medidas que pongan en riesgo a la población, lo que no significa que no vayamos a combatir a las organizaciones
criminales. Reagruparemos todos los elementos de información, revisaremos el proceso de planeación y en su oportunidad tendremos que atender la orden de captura que existe contra Ovidio Guzmán. Secretario, qué bueno que no pues siguen estas peticiones de quién sabe quién en la Ciudad de México pidiendo que se utilice la fuerza en Culiacán, sobre todo si pudiera tener funestas consecuencias. Pero la pregunta era si este error, este operativo, no dejó empoderado al crimen organizado, si no hizo más grande el tamaño, su reputación de poderío, no solo en Culiacán, sino en el país. Y ahí le diría, es un error, así lo ha calificado usted. ¿Qué le dice a la población de Culiacán que hoy se despertó sintiéndose distinto que ayer y mucha gente en el país sintiendo igual que ellos? Bueno, que hemos hecho el día de hoy un esfuerzo por regresar la normalidad, regresar a la población en condiciones de seguridad, a sus actividades cotidianas y paulatinamente hemos ido avanzando en ese terreno. El día de hoy se reforzó la presencia de fuerzas federales con el propósito de cumplir debidamente ese objetivo. Y poco a poco lo iremos haciendo. Nada más, Denise, que este empoderamiento de la organización criminal no deriva del acontecimiento de ayer, es un proceso histórico que le ha permitido crecer a estas organizaciones en muchos estados de la República, particularmente en Sinaloa, derivado, entonces es un proceso histórico. No pero ayer no importó, pero ayer no fue un día importante. Por supuesto que sí, Denise, no podemos desestimar las consecuencias negativas que tuvo en todo sentido la falla en el proceso de planeación del operativo de ayer. ¿Tendrá consecuencias esta falla en sentido de alguien asumirá la responsabilidad? Tendrá consecuencias negativas y positivas. Negativas para aquellos que eventualmente hayan violado protocolos y reglas a las que debieron haber sometido el proceso tanto de planeación como de consulta y autorización correspondiente, y positivas también en el sentido de que para todos representa un aprendizaje sobre lo que no debemos repetir en próximas acciones de esta naturaleza. Secretario, le agradezco que nos haya tomado la llamada el secretario Alfonso Durazo con esta información. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias.